Sí, otra. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos y todas a este espacio de construcción colectiva. Vamos a dar 5 minutos para que podamos darle o permitirle a las personas que vayan ingresando e iniciamos en 5 minutos. Mil gracias. Pero mientras tanto les voy a ir compartiendo el listado de asistencia para que ustedes registren su participación a este espacio de construcción. Muchas gracias. Agradezco, Humberto, si me puedes dar acceso al chat. No tengo acceso. Ujú. Gracias. Bueno, ya en este momento tenemos casi 69 participantes. Vamos a dar 2 minutos más e iniciamos. Qué pena, Marcela, ¿no te aparece arriba? O sea, el chat es público para todos. No, no me deja escribir. ¿Qué te aparece? Me aparece que el chat solo está disponible durante la reunión, pero no me activa. Voy a salir y a ingresar nuevamente a ver si de pronto es alguna dificultad mía, ¿vale? Sí, es la prueba, por favor. Gracias. Buenos días. Mientras esperamos, agradecemos que puedan ir eh, dando un saludo a través del chat y comentándonos desde qué lugar o qué entidad se conectan, por favor. Muchas gracias. Ya. Buenos días a todos. Bienvenidos. Les estoy compartiendo en el chat de la reunión. em, la asistencia para que por favor la puedan ir registrando. Muchas gracias. Bueno, respetando los tiempos que tenemos para este webinar, les doy la bienvenida a todos y todas. Hoy nos encontramos de nuevo en este espacio en el que seguimos apostándole a seguir construyendo conocimiento colectivo alrededor de las prácticas que fortalecen la atención y el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes con discapacidad en nuestros territorios.
recordándoles que este webinar hace parte del ciclo de formación Sistemas de Cuidado y Apoyos que se viene desarrollando en alianza entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional y el convenio UNICEF ASDAUN, con el apoyo y la financiación del Global Disability Fund. En esta sesión les cuento que vamos a abordar la temática provisión de apoyos con énfasis en comunicación aumentativa y alternativa, un campo clave para ampliar las formas de interacción y participación de niños, niñas y adolescentes con necesidades de apoyo en temas de comunicación. Durante este encuentro vamos a explorar qué es la comunicación aumentativa y alternativa, a quién beneficia, cuáles son los sistemas y estrategias más utilizados y cómo se implementa en diferentes contextos. Para ello le doy la bienvenida a Doris Emilia Bueno, fonoaudióloga con maestría en Educación Inclusiva e Interculturalidad, a quien agradecemos su generosidad y su disposición para compartir su experiencia, sus conocimientos en la temática que abordaremos el día de hoy. Pero antes de dar inicio, le doy la palabra a Carolina Mayorga del ICBF, referente de discapacidad de la Subdirección General, y a Eliana Sepúlveda, quien hace parte del convenio, coordinadora del convenio UNICEF ASDAUN, quienes harán la apertura el día de hoy a esta jornada. Bienvenidas Carolina, bienvenida Eliana y también bienvenida Doris. Gracias. Vale, Marcela, muchísimas gracias y a todos ustedes por hacer esto posible. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues le damos la bienvenida a este espacio virtual, unos encuentros que venimos realizando ya hace algunos meses. Este es nuestro quinto encuentro de ciclo de webinars para el fortalecimiento técnico. En esta ocasión, pues queremos reflexionar en torno al derecho a la comunicación y la participación de las personas con discapacidad, específicamente mostrando una de las herramientas más importantes para la garantía del derecho a la autonomía y la toma de decisiones, que como nos decía Marcela, pues hablaremos de la importancia de la comunicación aumentativa y alternativa. En este espacio, pues con estas herramientas quisiéramos contribuir en la eliminación de las barreras de las personas con discapacidad. Específicamente estaríamos hablando de las barreras comunicativas, para que en la vida cotidiana de las personas, de las niñas, niños y adolescentes, pues podamos tener una participación significativa, la posibilidad de la toma de decisiones y favorecer como esas formas en las que nos relacionamos. Específicamente, entonces, estamos hablando de un enfoque anticapacitista que nos invita a revisar constantemente nuestras acciones, nuestros lenguajes y nuestras decisiones. Queremos que todos dejemos atrás esas miradas asistencialistas y avanzar hacia una atención basada en el respeto, la dignidad y sobre todo en el reconocimiento y la celebración de la diversidad. Entonces les damos la bienvenida, esperamos que este espacio pues sea enriquecedor para todas las prácticas y sobre todo para favorecer la vida de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Te doy paso, Eli, muchísimas gracias por todo el apoyo en la implementación de estos webinars de fortalecimiento técnico. Gracias, Caro. Un saludo para todos los asistentes y participantes que nos acompañan desde las diferentes regiones del país. Para UNICEF, en el marco del convenio con ASDAUN, es un placer poder acompañar y apoyar estos procesos de asistencia técnica. Hemos venido trabajando, como algunos ya saben, desde hace algunas semanas en estos procesos de acompañamiento y fortalecimiento técnico, tanto con el ICBF como con el Ministerio de Educación Nacional. Y por supuesto que el propósito es poder asegurar la plena inclusión y participación de niños, niñas y adolescentes y sobre todo favorecer la autonomía, vida en comunidad y vida independiente. Aunado a esto, por supuesto, necesitamos y queremos asegurar también que se garanticen los apoyos para la diada. Estamos hablando de persona cuidadora, niño, niño y adolescente con discapacidad. Y en este sentido también sabemos que estos procesos de asistencia técnica no solo van a favorecer la vida de los niños y las niñas, sino también de alguna manera van a poder favorecer la disminución de la demanda de cuidado de las personas cuidadoras en la medida en que
si se aseguran y garantizan los apoyos y ajustes razonables para la población con discapacidad, las personas cuidadoras van a liberar tiempo de cuidado, dado que la persona va a mejorar su autonomía y esto va a facilitar todo el proceso de proyecto de vida para esta diada. Así que este tema, por supuesto, apunta precisamente a eso, como lo mencionó Caro, a poder asegurar que los apoyos en comunicación sean los adecuados. Este es un tema que el ICBF ha venido trabajando desde el año pasado debido a que ha identificado la necesidad de fortalecer estos procesos de comunicación aumentativa y alternativa para diferentes categorías de discapacidad, diferentes niños y niñas. Así que bienvenidas y bienvenidos. Esperamos que puedan aprovechar estas sesiones, no solo estas, sino las que vienen. Les estaremos confirmando pronto cuáles son las temáticas que venimos trabajando, pero la idea es que nos mantengamos en este ciclo de webinars hasta el mes de julio aproximadamente. Así que, Doris, te dejo para que ya puedas entrar en el tema y muchísimas gracias tanto al ICBF como a Doris que nos acompaña en esta sesión. Muy buenos días para todos y todas. Gracias, Eliana, por la presentación y por la apertura del espacio. Yo no voy a dar más preámbulo. Teniendo en cuenta y respetando los tiempos, prefiero de una vez arrancar con la presentación. Pues ya lo mencionaron, yo soy Doris Emilia Bueno Caballero, de profesión fonoaudióloga y experiencia de trabajo con discapacidad. Eliana lo dijo muy claramente, el año pasado se avanzó en la construcción de una guía de comunicación aumentativa alternativa, la que está publicada en la intranet para consulta y apoyo de implementación para la eliminación de barreras en la comunicación, de consulta de todo el mundo. Es importante que en este momento pues, podamos hacer uso de esos recursos. Esta pequeña presentación de 45 minutos, espero lograr alcanzarlo, busca precisamente eso, precisamente busca compartir con ustedes apartes de lo que contiene ese documento y que les permite orientar un poco las actividades que van a desarrollar en los territorios y que buscan prácticamente la eliminación de barreras comunicativas. Pensando en recoger y hacerlo mucho más literario, siempre hago regalos pedagógicos. Quiero compartir con ustedes un cuento que creé últimamente para la comunicación aumentativa alternativa. Como no tenía con quién socializarlo, le pedí el favor a la IA que me lo retroalimentara. Tuve en cuenta algunas sugerencias y es un poco largo, pero creo que es importante hacerlo porque pues, expresa emociones relacionadas con comunicación aumentativa alternativa. Los invito a que a través del chat ustedes también empiecen a manifestarse respecto a cómo perciben este cuento. Se llama Las palabras atrapadas. Sofía vivía en un mundo vibrante, lleno de colores, sonidos, preguntas e historias. Sus ojos parecían guardar universos enteros. Disfrutaba el ritmo de las estaciones, el significado de una sonrisa, el cansancio en el rostro de su madre, la alegría escondida en los pasos de su padre y las reglas de los juegos que veía desde la distancia. Ella lo disfrutaba todo. Sabía cuándo su cuerpo tenía hambre, cuándo necesitaba descansar, cuándo una canción le hacía cosquillas en el corazón y cuándo la nube gris de la tristeza llegaba suave y pesada a sentarse a su lado. También sabía cuándo quería jugar. A veces en el recreo miraba a sus compañeros correr por el patio y en su mente ya tenía lista la invitación. Oiga, ¿jugamos a la lleva? ¿Puedo ser parte de ese equipo? Yo también quiero esconderme detrás del árbol grande. Pero esas palabras se quedaban quietas dentro de ella, como mariposas encerradas en una cajita de cristal. Sofía levantaba la mirada, movía sus manos e intentaba acercarse, pero luego seguía sin esperar los juegos. Sus amigos corrían, reían, inventaban nuevas reglas y ella permanecía allí, con todas las emociones por dentro y el silencio en sus palabras. En casa,
Cuando su abuelita le contaba historias antes de dormir, Sofía quería decirle muchas cosas. Quería contarle que le encantaban sus cuentos, que su voz sonaba como una cobijita tibia, que la historia del dragón miedoso era su favorita y que cuando la abuelita hacía voces diferentes para cada personaje, ella sentía que el cuento se llenaba de magia. Sofía la miraba con atención y apretaba un poco su mano y sonreía. La abuelita sonreía de vuelta, aunque no siempre alcanzaba a comprender e imaginar todo lo que Sofía estaba intentando decirle. Con su padre y su madre pasaba algo muy parecido. Sofía los amaba con un amor inmenso, de esos que no caben en el pecho. Quería gritar a los cuatro vientos cuánto los quería. Quería decirle a su mamá que sus brazos eran su lugar seguro, aunque no fuera con palabras. Quería decirle a su papá que le gustaba cuando la lanzaba y la hacía sentir como si pudiera abrazar las nubes o tocar las nubes. Quería decir, gracias, te extrañé, quédate un poquito más, hoy estoy feliz. Hoy necesito que me abraces fuerte, sin importar la manera. Solo quería que esos pensamientos salieran a su ritmo, pero que salieran. Pero las palabras no salían de su boca y sus gestos no eran suficientes para quienes la escuchaban. A veces, su perro Toby hacía travesuras, mordía las medias, escondía los zapatos o entraba corriendo con las patas llenas de tierra. Sofía quería llamarlo con autoridad como lo hacían los demás. Toby, no hagas eso. Toby, ven aquí. Toby, deja esos zapatos. También quería felicitarlo cuando se acostaba a su lado y apoyaba la cabeza en sus piernas, leyendo sus gestos, caricias y miradas. Quería decirle, buen perro, te quiero, eres mi amiga. Sofía también tenía historias para contar. Cuando veía una película emocionante, su mente se llenaba de imágenes, giros inesperados y finales increíbles. Quería contarles a todos cómo terminaba la mejor película que había visto, explicar por qué la protagonista fue valiente, reírse de las escenas más divertidas y decir que al final le había parecido hermoso. Pero mientras los demás comentaban, ella guardaba su opinión como un secreto involuntario. En el mar, Sofía sentía algo distinto. El sonido de las olas parecía hablarle en un idioma antiguo. Le gustaba ver cómo el agua corría hacia sus pies y luego escapaba de nuevo. Cuando una ola la sorprendía, una carcajada enorme nacía dentro de ella, una sonrisa fuerte, libre, brillante. Una risa que quería superar el sonido del mar, mezclarse con el viento y decirle al mundo, estoy aquí, esto me hace feliz. Pero incluso esa alegría muchas veces parecía quedarse a mitad del camino. En la escuela la vida sucedía en cámara rápida. Sus compañeros y maestros hablaban con una velocidad que Sofía no siempre podía alcanzar. Muchas veces tenía la respuesta correcta a una pregunta importante o a un comentario divertido listo en su mente para decirlo. Pero cuando intentaba expresarlo, el momento ya había pasado y la conversación corría como caballo desbocado hacia otro lugar. Entonces, algunos cometían un error muy grande. Pensaban que Sofía no sabía, no entendía o no tenía nada que decir. La juzgaban por su silencio, por las palabras que no salían, sin imaginar que dentro de ella vivían ideas, gustos, bromas, recuerdos, molestias, sueños y decisiones que con generosidad expresaba con sus gestos, miradas y algunas veces con llanto. Pero un día el mundo de Sofía comenzó a cambiar. Una maestra llegó al aula con una herramienta nueva, un tablero lleno de imágenes, de símbolos, de palabras. No era un simple papel, era una puerta, era un puente, era una ventana abierta hacia todo lo que Sofía llevaba tanto tiempo intentando compartir. Sofía lo observó con curiosidad. Allí habían imágenes para decir, quiero jugar, mamá, papá, feliz, triste, perro, cuento, sí, no, más, terminé,
me gusta y muchas otras cosas más. La maestra se agachó a su altura, la miró con paciencia y esperó. Sofía respiró profundo. Luego, con un movimiento decidió, tocó una imagen y después otra y empezó a decir, quiero jugar. El silencio se abrió como una ventana. Sus compañeros la miraron, la maestra sonrió y por primera vez aquella invitación que tantas veces se habían quedado atrapadas encontró un camino para salir. Después vinieron más palabras. Sofía señaló, abuela y cuento para decir que le gustaba la historia de la noche. Tocó mamá, papá y amar para decir algo que llevaba guardado desde siempre. Buscó a Toby Toby y no, cuando su perro volvió a hacer una travesura. Señaló película, final y emocionante para contar todo lo que pensaba. También encontró la forma de decir feliz otra vez, me gusta, no quiero, ayuda, gracias y yo también. Cada imagen era una llave, cada símbolo era una posibilidad, cada elección era una forma de decir yo estoy aquí. Lo más importante de aquel día no fue que Sofía aprendiera a hablar de la manera en que todos esperaban. El verdadero milagro fue que los demás aprendieron a escuchar de otras formas. Desde entonces, Sofía no dejó de ser Sofía. Siempre había tenido pensamientos, deseos, emociones y sueños. Lo que cambió fue que el mundo por fin le ofreció un camino para compartirlos. Y así las palabras que antes estaban atrapadas comenzaron a salir, no siempre por la boca, pero sí por sus manos, por sus ojos, por sus gustos, por sus símbolos y por este tablero que le recordó a todos una verdad sencilla y poderosa. Comunicar no siempre es hablar, a veces comunicar es mirar, a veces es señalar, a veces es sonreír, a veces es tocar una imagen para decir, quiero jugar. Bueno, no sé, yo no puedo leer si han habido expresiones en el chat respecto al cuento leído. Claro, es muy largo, pero es un cuento que puede ser utilizado en los territorios como parte de los materiales que nos permiten concientizar a los actores con los que trabajamos respecto a la importancia de la comunicación aumentativa alternativa en todos los entornos. Y el desarrollo de la presentación va a generar un espacio que nos permita comprender qué es la comunicación aumentativa y alternativa y a quienes benefician. También nos va a permitir identificar esos requerimientos y esas herramientas que podemos utilizar y sobre todo para promover esas interacciones que tanto se necesitan para algunas personas que tienen retos en la comunicación y sobre todo también crear esos recursos sostenibles a partir de los insumos que nos pueda suministrar CIAPAT, Plena Inclusión y ARASAC. Bueno, yo hablo muy rápido, pero si estoy conversando muy rápido en aras de ganarle al tiempo, yo puedo tomarme una pausa y esperar un poco más si ustedes a bien lo consideran, irme un poco más despacio. No importa que me interrumpan y me lo hagan saber. Bueno, aquí yo organicé la presentación en tres componentes importantes y en el primero quiero desarrollar la comunicación como derecho antes de entrar a trabajar el concepto de comunicación aumentativa alternativa. Todas las personas, y el cuento bien lo mencionaba, todas las personas tenemos derecho a expresarnos, no importa si lo hacemos con palabras, con gestos, con miradas, con imágenes, con sonidos, con movimientos, con señas e incluso con la misma tecnología de apoyo. Pero también tenemos derecho a recibir información en los formatos que podamos comprender y usar apropiadamente. Y a esto es lo que llamamos acceso a la información. En este orden de ideas, la comunicación como derecho tiene dos caras de una misma moneda. Por un lado, entonces decimos que en sí mismo la comunicación es un derecho. Y por otro lado, decimos que
La comunicación es la puerta de entrada para ejercer otros derechos. Sin comunicación es difícil participar, es difícil aprender, es difícil decidir y es difícil incluso protegerse. Cuando decimos que la comunicación nos sirve como puerta de entrada para la materialización de otros derechos, voy a poner 3 ejemplos concretos al respecto, y el primero está relacionado con el derecho a la educación. Ustedes mismos han experimentado en los territorios que muchas de la discriminación, de la segregación y de la exclusión en el entorno educativo se debe a barreras en la comunicación. Si un niño o una niña necesita preguntar, necesita responder, necesita participar, necesita expresar y decir que comprende y que requiere algunos apoyos para aprender, pues no lo va a poder hacer si no cuenta con un medio que le permita expresarlo, si tiene retos en el habla. También se relaciona con el derecho a la alimentación, y es porque básicamente cuando nos alimentamos necesitamos expresar que tenemos alguna necesidad específica dentro de ese proceso de la alimentación. También necesitamos expresar que tenemos hambre o que algunas texturas nos incomodan, y muchas de esas acciones suelen ser violentas porque obligamos a los niños y a las niñas a consumir alimentos cuando tienen incomodidad con algunas texturas o cuando requieren apoyos para comer. Asumimos rebeldía, asumimos desobediencia en algunos casos, y pues la comunicación nos permite restablecer ese derecho a la alimentación. Y de manera muy importante, y en el contexto en el que nos movemos en el ICBF, perdón, yo tomo un poquito de agua, encontramos que la comunicación también protege, permite que niñas y niños y adolescentes puedan expresar situaciones que les generan miedo, malestar o que pueden estar relacionadas con muchas violencias, y muchas de las violencias se perpetúan específicamente o prácticamente porque niños y niñas no pueden contarle a otros que están siendo vulnerados, que están siendo violentados, y pues estas violencias permanecen y se mantienen. Entonces hay que encontrar el mecanismo de que puedan expresarlas. ¿Qué es importante y fundamental comprender aquí en el contexto de la comunicación como derecho? Y es que la comunicación tiene múltiples formas y que nuestro papel como profesionales es garantizar que cada persona cuente con oportunidades reales para expresarse, para ser escuchado, y sobre todo pues para que le escuchen en esas decisiones que toma sobre su vida. El otro día Jenny en su webinar lo decía claramente, y es que es importante que esas decisiones tengan un medio o un camino para ser expresadas. Aquí también es importante, y Jenny lo retomaba de alguna manera cuando presentaba un poco el contexto normativo en discapacidad, y es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en sus artículos 2, y esto lo digo más para que ustedes también lo puedan consultar y lo tengan como un referente y como un soporte para exigir y demandar la comunicación como derecho, en los artículos 2, 9, 21 y 24, reconocen que los derechos de las personas con discapacidad a expresar y a recibir información son fundamentales, y a recibir la información, como lo mencionaba anteriormente, en los formatos que se requieren, incluso en el formato de comunicación aumentativa alternativa. También en la Convención de los Derechos del Niño, y particularmente en el artículo 12 y 13, se reconoce el derecho de las niñas y los niños a expresarse libremente, a expresar libremente su opinión y a buscar y a recibir información e ideas necesarias. Pues esto de acuerdo a las características del desarrollo de cada niño o cada niña.
Ya entrando en el segundo aspecto, que es definir para ustedes qué es la comunicación aumentativa alternativa, y quise encontrar una manera muy fácil de comprenderla, a mí también me encantan las metáforas dentro de mis exposiciones, y elaboré una metáfora, y es que nos imaginemos que una persona está en una orilla del río y las demás personas están en la otra orilla, perdón. Esas personas tienen la persona que está en este lado de la orilla tiene muchas cosas para decirles a las otras personas. Sin embargo, hay una barrera que es el río, que dificulta que su mensaje llegue a las demás. Y entonces pensemos un poco en qué hacemos para eliminar esa barrera. Podemos pensar entonces en un puente. En un puente que vendría, metafóricamente en este contexto, vendría a ser la comunicación aumentativa alternativa. Es importante mencionar que este puente para nada va a reemplazar a la persona ni a lo que quiere comunicar. Simplemente crea ese camino para que su voz pueda llegar a la otra orilla. Y este puente, ¿con qué lo construimos? Este puente lo podemos construir con gestos, con imágenes, con objetos, con pictogramas, con señas, con señas, con tableros de comunicación, con tecnologías de apoyo. Y al final de esta presentación yo quiero compartir algunos materiales para que ustedes lo vean mucho más concretamente. Entonces, metafóricamente, es ese puente construido a partir de eso, y como sabemos, tiene que convertirse en un sistema, es decir, por sí solo, el gesto no es una comunicación aumentativa alternativa, la imagen por sí sola no es una comunicación aumentativa alternativa, se convierte en un sistema conjugado, y mucho más adelante lo vamos a desarrollar para que ustedes lo puedan comprender. Aquí queda lo más importante comprender de esta metáfora, y es que al cruzar el puente, no es lo único y exclusivo para llevar el mensaje, sino que exista una conexión entre ambas orillas. Y ustedes saben muy bien cuál es el sentido de la comunicación. Y cuando ocurre una comunicación, y es que la comunicación ocurre o se materializa cuando alguien expresa, pero hay un otro que escucha, que comprende y que me retroalimenta, que hay un feedback respecto a esa interacción. Entonces hay un emisor, hay un receptor, hay un canal de esa comunicación que no siempre tiene que ser la palabra hablada, sino que puede ser a través de una herramienta que yo pueda utilizar para expresar y exteriorizar sentimientos, emociones, y todo lo que tenemos dentro para expresar. Sin puente, pues la persona queda aislada en una orilla. Y lo vemos muy cotidianamente, y es que una persona que tiene retos en la comunicación y que no cuenta con un apoyo, pues se queda, otros asumen y toman las decisiones por ella, y es lo que vemos regularmente en el contexto en el que nosotros trabajamos en el ICBF. En ese sentido, la comunicación aumentativa alternativa es mucho más que una herramienta. Es un camino hacia la participación, hacia la inclusión y hacia la toma de decisiones. Quise traerles a ustedes esta definición que nos da CIAPA sobre comunicación aumentativa alternativa. Nos dice que es un medio que emplea a una persona para expresar e interactuar de forma efectiva en cualquier entorno, cuando su habla se encuentra afectada. Yo aquí prefiero cambiar su habla se encuentra afectada por retos en el habla, contando para ello con los apoyos necesarios y adecuados en sus requerimientos, cuyo uso es compatible con sus interlocutores y que le posibilita el ejercicio de sus derechos, así como su participación en sociedad en igualdad de oportunidades. Y ese último término de igualdad de oportunidades es muy importante dentro de este contexto. Y es porque precisamente eso es lo que busca la comunicación aumentativa alternativa. Adriana lo mencionó al comienzo, y es que debemos garantizar que la participación se dé en igualdad de oportunidades, eliminando barreras en la comunicación. También mencionaron pues, que el año pasado se construyó una guía de comunicación aumentativa alternativa. Esta guía
plantea que la comunicación aumentativa alternativa se da o se implementa de forma organizada, seleccionada y estructurada, y al final de la presentación voy a tratar de desarrollar esos conceptos de organizada, seleccionada y estructurada, y es porque esos apoyos se implementan para una persona en concreto, primero que todo, es decir, y en los imaginarios también podemos comprender que un sistema no se implementa para varias personas, un sistema es personalizado. También quiero decir que es organizada y seleccionada, porque no es solamente tener pictogramas o una app o un tablero, sino es definir qué recursos debe utilizar cada persona, cómo los debe utilizar, en qué contextos y con qué apoyos, y quiénes deben aprender a utilizar estas herramientas. La comunicación aumentativa alternativa también tiene beneficios que van mucho más allá de ayudar a hablar. Su propósito principal es garantizar, y reitero aquí la importancia del derecho a la comunicación, garantizar la participación y sobre todo la toma de decisiones. Cuando una persona cuenta con apoyos para comunicarse, también fortalece su autonomía. Y aquí reitero lo que mencionaba Jenny en la toma de decisiones, la importancia de encontrar apoyos para la comunicación en la toma de decisiones. Bueno, acá esta imagen la utilicé para comprender que la comunicación aumentativa alternativa, no vayamos a pensar en que son dos cosas por separado cuando decimos aumentativa y alternativa. Si bien la imagen puede llevarnos a esa connotación, y yo aquí acabo de pensar que podría poner la imagen que está en la parte inferior y en la parte superior, para comprender un poco más, estamos hablando de dos cosas separadas. Que el componente de comunicación aumentativa alternativa hace parte de los apoyos y los ajustes que requiere una persona, y yo utilizo aumentativo dependiendo del requerimiento o la necesidad de la persona, o alternativa de igual manera del requerimiento y la necesidad de la persona. Es alternativa cuando el aula no está presente, y entonces la imagen que nos pone en este contexto es la primera. Entonces es alternativa cuando no es suficiente y entonces requiere otras formas de comunicar que sustituyan. Y aquí, si bien la imagen representa un gesto propio de la lengua de señas, la lengua de señas no representa un sistema de comunicación aumentativo alternativo. La lengua de señas es una lengua propia. Pero pues eso no quiere decir que utilicemos algunos recursos de las señas de los sistemas para implementar sistemas de comunicación aumentativa alternativa. Y es aumentativa cuando la persona tiene habla, pero necesita otros recursos para fortalecerla, para ampliarla o para hacer más claro lo que está expresando. Y en este caso, acojo aquí a un término que se utiliza en la comunicación, y es que la comunicación tiene que ser funcional para que en clave de diálogo o de interacción con esos interlocutores, pues la otra persona logre comprenderla. Aquí tengo una definición de Javier Tamarit que dice que es un conjunto, voy a leerlo, es un conjunto estructurado de códigos no vocales, necesitados o no de soporte físico, los cuales mediante procedimientos específicos de instrucciones sirve para llevar a cabo actos de comunicación funcional espontánea y generalizable por sí solos o en conjunto con códigos vocales o como apoyo parcial para los mismos. Esta me gusta mucho más, y aquí acoge la parte de funcionalidad, la parte de espontaneidad, la parte de que es generalizable.
Ahora quiero introducir o quiero detenerme un poco a darles a conocer a ustedes algunos mitos y realidades sobre la comunicación aumentativa alternativa, porque muchas de las barreras que se presentan en los distintos entornos relacionados con la comunicación es por no se da por la falta de herramientas, sino que se da básicamente porque tenemos instaurados, aprendidos, algunos cuestionamientos, algunos imaginarios que no nos permiten evolucionar en términos de apoyos relacionados con la comunicación aumentativa alternativa. Aquí, a propósito, hice este collage de imágenes que nos pone los imaginarios desde la edad, los imaginarios desde los materiales, los imaginarios desde los contextos, los imaginarios desde las personas con los que nos relacionamos. El primer imaginario es que la comunicación es el último recurso que se debe utilizar, para favorecer la expresión. Y aquí, resignificando ese imaginario, la comunicación aumentativa o alternativa puede implementarse desde tempranas edades. No debemos esperar a que nos encontremos con que los niños se frustren o fracasen en sus intentos de comunicarse. Muchas de las manifestaciones emocionales de las niñas y niños están relacionadas con esa imposibilidad o esa barrera de comunicar. La comunicación aumentativa alternativa impide que la persona hable. Ese es otro imaginario que hemos encontrado. No, por el contrario, la comunicación no frena el habla, favorece el desarrollo de la comprensión porque le permite significar el mundo que observa, el mundo que escucha, el mundo que percibe, amplía la posibilidad de interacción comunicativa y sobre todo favorece, nosotros como terapeutas del lenguaje, la utilizamos mucho para favorecer el desarrollo del lenguaje. Otra de las imaginarios que han surgido es que si solo sirve para personas que no hablan, no. También beneficia a personas que hablan, pero pues que su comunicación es ininteligible. En ese caso, complementa la comunicación. Se preguntan si primero la persona debe tener ciertas habilidades para usar la comunicación aumentativa alternativa. Todas las personas pueden utilizar comunicación aumentativa alternativa. No depende de un diagnóstico específico para que yo utilice la comunicación aumentativa alternativa. Ustedes pueden ver que un niño recién nace utiliza el llanto y otros mecanismos para expresar que se siente incómodo, que algo no le gusta, que le duele, y lo hace a través del llanto. Esa es una forma de expresión, de manifestación que no necesariamente es habla. La comunicación es solo usar pictogramas. Los pictogramas son solamente una opción o una alternativa, que es la más usada, que es la que más encontramos como dentro de las orientaciones que nos da CIAPA, dentro de las orientaciones que nos da Plena Inclusión, pero también podemos encontrarlas más adelante cuando les explique los tipos de comunicación aumentativa alternativa, que podemos utilizar gestos, signos, objetos, tableros, libros de comunicación, aplicaciones, dispositivos con voz y otras estrategias. Aquí aclaro que los agendas visuales no son comunicación aumentativa alternativa. Las agendas visuales hacen parte de ese componente de comunicación aumentativa alternativa, como esa preparación para la comunicación aumentativa alternativa, pero no son comunicación aumentativa alternativa. La tecnología siempre es la mejor opción. O sea, todo el mundo cree que utilizar una herramienta tecnológica como medio de comunicación